Los sucesores de Alfonso I rememoraron los tiempos de los reyes godos, con intrigas por la lucha por el trono. El periodo al que voy a hacer referencia en este vídeo cubre 34 años, desde el 757 al 791. En este periodo pasaron 5 reyes. El reinado más longevo es el de Fruela I con 11 años y el más corto el de Bermudo I con tan solo 2 años. Fruela I heredó el trono de su padre Alfonso I, no por ser el primogénito, sino por designación directa, y contó con la oposición de los nobles del aula regia, que apoyaban la candidatura de su hermano Vimarano, que fue asesinado por orden de Fruela por conspirar contra él. Fruela correría la misma suerte que su hermano, siendo asesinado por los nobles en el año 768. Y aquí comienza el viacruces del infante Alfonso, el futuro Alfonso II. Los regicidas proclamaron a Aurelio, el primo de Fruela I, y la reina viuda, doña Munia, puso a sus hijos Alfonso y Jimena a salvo en el monasterio de Samos, en Lugo, y luego se refugiarían entre los parientes que tenía en Baskonia. Aurelio reinó 6 años, falleció por enfermedad, no se casó ni tuvo hijos. Su sucesor sería Silo, el esposo de Adosinda, la hermana de Fruela I. Silo reinó 9 años y murió sin descendencia. Su esposa y algunos nobles propusieron al infante Alfonso como su sucesor, pero la propuesta no solo fue desoída, sino que Adosinda terminó encerrada en el monasterio de San Juan Bautista, en Pravia, y el infante Alfonso siguió en su refugio de Baskonia. El elegido fue Mauregato, un hijo bastardo de Alfonso I, cuando éste enviudó. Mauregato reinó 6 años y murió también sin descendencia, y el elegido fue Bermudo I, un hermano de Aurelio, que reinaría 2 años y abdicaría tras la derrota sufrida ante los musulmanes. Y por fin fue elegido Alfonso II. Parece que no había nadie más. ¿Por qué ese constante rechazo a Alfonso II? En la sociedad asturiana había 2 bandos. Uno que apoyaba a Adosinda y Alfonso, que querían la restauración del orden godo, y otro bando que defendía una política de contemporización con el mundo musulmán. Durante la mayor parte de este periodo, 26 de los 34 años, el reino de Asturias vivió una convulsión interna. En los territorios de Baskonia y Galicia estaban disconformes con el creciente centralismo astur. Los vascones habían reconocido la autoridad de Alfonso I, no así la de sus sucesores, y se rebelarían contra Fruela I porque querían más poder, más autonomía y más riquezas. Fruela sofocó la revuelta con mano dura y para establecer unos lazos firmes con los vascones casó con la noble alavesa doña Munia, y de ese matrimonio nacería el futuro Alfonso II. En Galicia, los nobles gallegos, que tenían grandes patrimonios y una fuerte autoridad local, no estaban dispuestos a ceder el poder a los reyes asturianos a cambio de nada, y se levantaron en varias revueltas a lo largo de este periodo que fueron todas sofocadas por los reyes. Fruela I aplicó la misma mano dura que con los vascones, pero esta vez no pudo suavizarla con una unión matrimonial. Aurelio se enfrentó a los nobles gallegos que pretendían imponer un aumento en las cargas sobre los campesinos, unas mayores exigencias en el rendimiento de las tierras y nuevos impuestos. Y Silo se enfrentó con los nobles gallegos porque querían más poder político y económico y una mayor autonomía. De hecho, Silo trasladó la capital de Cangas de Onís a Pravia para estar más cerca de los nobles levantiscos gallegos, también porque tenía mejores comunicaciones que Cangas de Onís, y por último porque era buen conocedor de la zona, ya que su familia tenía posesiones en aquel territorio. En el año 783, en la batalla de Montecubeiro, fue la definitiva incorporación del territorio de Galicia a la monarquía astur. La crisis de Al-Ándalus, que ya hemos visto en otros vídeos, así como la del reino de Asturias con estas revueltas internas, influyeron en que no hubiera acciones ofensivas por ambas partes durante los reinados de Aurelio a Mauregato, desde el año 768 al 789. La tradición nos deja en muy buen lugar a Mauregato, al que se le atribuye la leyenda del tributo de las 100 doncellas.
Los reyes asturianos entregarían 50 doncellas de origen noble para ser desposadas con los jefes musulmanes y otras 50 de origen servil para ser esclavas. Este tributo no aparece en ningún lugar de las crónicas musulmanas. Encontramos a Ceifas, que era el nombre que se le daba a las incursiones militares, al principio y al final del periodo que estamos estudiando, de los reinados de Fruela I a Bermudo I. Las aceifas se producían normalmente a finales de la primavera o principios del verano. No duraban más de un par de semanas y siempre se realizaban por los flancos gallego y alavés, para evitar la tierra de nadie, que se creó durante el reinado de Alfonso I, como ya vimos en vídeos anteriores. El objetivo de las aceifas no era anexionar territorios, sino la captura del botín, prisioneros, riquezas, y además causar la desmoralización del perdedor y la ruina económica del enemigo con las destrucciones de las cosechas. El resultado de los enfrentamientos refleja una enorme superioridad del ejército del Emirato sobre el asturiano, exceptuando la batalla de Pontubió en Caldas de Reyes en Pontevedra en el año 758, donde Fruela I derrotó a las tropas de Abderramán I, cosa que animó a la repoblación de la cuenca del Niño y de las zonas montañosas de Cantabria y Asturias. El resto de los enfrentamientos fueron victorias musulmanas. En el 766 Abderramán I tomó la revancha de Pontubió e impuso fuertes tributos a los asturianos, además de la entrega de prisioneros que garantizaban su sumisión, y truncó la primera repoblación en la zona futura que sería Castilla. En el año 791 el emir Isán I envió una expedición formada por dos ejércitos. Uno entraría por Álava y el otro por Galicia, que produjeron destrucciones y saqueos en las aldeas. A su regreso, Bermudo I quiso sorprenderlos, pero fue derrotado duramente en Villafranca del Bierzo en la batalla de Burbia. Fue tan calamitosa y desastrosa y dolorosa esta derrota que Bermudo I abdicó de la corona. Los reyes asturianos continuaron con la tradición de la construcción de edificios religiosos. Fruela I fundó el monasterio de San Miguel de Pedroso en Burgos, que fue el primer monasterio para monjas en España. También fundó el monasterio de San Vicente en Oviedo, que supuso la fundación de esta ciudad. Silo y Adosinda fundaron la iglesia de San Juan Apóstol y Evangelista en Santianés de Pravia, que se convertiría en capilla real. Muy cerca construyeron también la residencia de los reyes. Pero los reyes no solo construyeron, también realizaron reformas en la iglesia. Por ejemplo, Fruela I prohibió el matrimonio para los clérigos, y aquellos que ya lo estuvieran le dio a elegir o colgar los hábitos o dejar a la esposa. Esta medida creó muchas hostilidades entre la jerarquía eclesiástica, que lo vieron como una intromisión en sus asuntos. Desde la llegada de los musulmanes a la península ibérica, la Iglesia católica atravesaba una crisis doctrinal. Ante esta situación, el arzobispo de Toledo, Elipando, convocó en el año 784 un concilio en Sevilla para erradicar todas las herejías existentes. En su declaración, dejó caer la idea de que Cristo era adoptado como hijo por Dios. Esta teoría se conoce como la doctrina del adopcionismo, que negaba o rebajaba la divinidad de Cristo, y además coincidía con el Islam, que negaba la divinidad de Jesús. Esto lo podíamos considerar como una concesión de los mozárabes ante la religión dominante del Islam en tierras musulmanas. Las reacciones que se produjeron a la doctrina del adopcionismo desde Asturias, el beato de Liébana y el obispo de Osma, Eterio, mostraron su malestar y enviaron una carta a los obispos españoles condenando la doctrina. Y Carlomagno, en el año 792, convocó un concilio en Ratisbona, donde asistió el obispo de Urgel Félix, que era uno de los apoyos de Elipando, y le obligó a abjurar de su doctrina. El resultado final fue la separación de la Iglesia asturiana de la de Toledo. ¿Qué consecuencias trajo para el reino de Asturias? Pues le permitió completar su propio orden social y dotó al reino de Asturias de ideología, de un discurso y de una razón de ser. A partir de entonces, la lucha contra los musulmanes se convertiría en la defensa de la cristiandad frente a los enemigos de la fe,
no solo en España, sino en toda Europa.